a Dios porque Él nos permite un momento más, un día más, otra misericordia más para que la podamos aprovechar al máximo en nuestro diario vivir. Todos los que reconocemos que hay un ser superior a nosotros, que hay un ser divino, hay un ser creador que merece toda nuestra atención sobre sus estatutos, sobre lo que habla su santísima palabra y su consejo para que al hombre, a nosotros, los seres humanos, nos vaya del todo bien, nos vaya del todo siempre resguardando nuestra vida con la dirección del Todopoderoso para que nuestros años de nuestra existencia puedan prolongarse en esta vida. El video que a continuación le voy a presentar con la ayuda de Dios refleja siempre esa necesidad del hombre por tener en su haber a sus seres queridos, o la interesa del hombre en conservar siempre en su diario vivir como la preservancia de aquel ser querido que estuvo con él durante un tiempo o durante muchos años, pero que la vida de esa persona llegó a su carrera final y partió de esta vida, partió de esta tierra. Mas sin embargo, siempre a través del tiempo, de los tiempos, el hombre ha tenido como esa inquietud de como querer controlar el tiempo y como que querer que el tiempo no llegue a su final y que nuestra vida no tenga como un final. Pero ese querer del hombre y ese interés de prolongar la vida como que ha llegado y siempre llega a tener un tope o un límite, porque nos afrentamos a lo establecido por Dios. Dios dijo en su palabra que estaba establecido para la vida del hombre que éste muera una vez y después de ello viene el juicio final, donde Dios va a decretar el lugar de destino para el ser humano. Si atendió el mensaje de vida que mientras el hombre tenía su existencia, si lo atendió o no, de ello va a repercutir su destino final. Vamos a ver lo que ahora con la ayuda del Señor les traemos para su consideración, y esto habla acerca resurrección de muertos con la inteligencia artificial. De ello se trata el video que a continuación le vamos a dar play, y para que usted tenga conocimiento de lo que el hombre siempre está persiguiendo en su interés por querer seguir viviendo en esta tierra, seguir viviendo en este mundo, o por lo menos como darle continuación a aquellos que ya partieron de esta vida o de este mundo. Vamos a ver qué nos dice este video que vamos a escuchar y vamos a ver. Bendito sea Dios. Póngale atención a este contenido, a este material que hoy traemos a su consideración. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor para siempre. Tecnología del duelo. Ahora la inteligencia artificial se utiliza para resucitar a los seres queridos. Ya no solo asistirá a un velatorio por videollamadas, pues la inteligencia artificial está haciendo aún más. El año pasado, una mujer de 87 años asistió a su propio funeral en Reino Unido, gracias a la inteligencia artificial. ¿Será que devolver a la vida en la web a quienes se han ido mediante el uso de tecnología podría planear problemas legales? ¿Podrían los chatbots con inteligencia artificial cambiar nuestra forma de ver la vida y la muerte?
Acompáñanos. Como hemos mencionado, ya la inteligencia artificial pasará aún más allá de los funerales por videollamada, familias rotas por la emigración pero unidas por los muertos y la idea de resucitar difuntos con tecnología. Mantener una conversación con una persona que ha fallecido es posible. La inteligencia artificial permite su resurrección digital mediante sus publicaciones en redes sociales, fotografías, videos, grabaciones de fotos, correos electrónicos o mensajes. Se puede crear un programa informático capaz de reproducir la forma de hablar y los rasgos físicos del finado, incluso de imitar su sentido del humor o del sarcasmo. Sin embargo, los interrogantes éticos y jurídicos que generan este tipo de tecnologías son numerosos. La pérdida es una de las experiencias humanas más difíciles de vivir y afrontarla se ha vuelto más difícil en la era digital. En 2016, James Vlahos descubrió que su padre se estaba muriendo de un cáncer de pulmón terminal. Dolorosamente consciente de que su tiempo juntos se estaba acabando, Vlahos se apresuró a recopilar recuerdos mientras aún podía, grabando la historia de la vida de su padre, todo, desde recuerdos de la infancia hasta sus dichos, canciones y chistes favoritos. Una vez transcritas, estas grabaciones llenaron 20 páginas. Era un recurso estupendo, pero inerte, y él anhelaba algo interactivo. Así que se pasó casi un año programando una réplica de su padre en forma de chatbot, el Dadbot, explica Vlahos. Este Dadbot era capaz de revivir las historias de su padre a través de mensajes de texto, audio, imágenes y video, creando una experiencia interactiva que acumulaba los matices únicos de un individuo, del padre de Vlahos. Aunque esta versión artificial nunca podría sustituir al verdadero padre de Vlahos, sí le proporcionó cierto consuelo y una forma de recordarle después de la muerte. También inspiró a Vlahos para crear Hereafter AI, inteligencia artificial, una empresa con sede en Estados Unidos, que permite a la gente subir sus recuerdos, que luego se convierten en un avatar de la vida, con el que pueden comunicarse amigos y familiares. A diferencia de un álbum de fotos polvoriento o un perfil de Facebook inactivo, es un modo de archivar una parte de nosotros mismos o de nuestros seres queridos que puede volver a la vida. La pérdida es una de las experiencias humanas más difíciles de vivir y afrontarla se ha vuelto más difícil en la era digital. Fragmentos de conversaciones archivados para siempre en chats de WhatsApp, imágenes de Instagram, últimos tweets y la función de recuerdos de Facebook. Para algunos, poder volver a visitar los archivos online de quienes han perdido es reconfortante. En lugar de utilizar la huella digital que dejan las personas y todos los dilemas éticos que ello plantea, el modelo de Hereafter AI se ha basado únicamente en el consentimiento de los usuarios, que deben optar por ser entrevistados y pueden elegir con quién comparten su avatar de la historia de vida. Para nuestra aplicación en concreto, queremos que sea precisa y veraz. No podemos permitir que la inteligencia artificial invente cosas que no sean verdaderas para la persona original, porque eso podría ser una experiencia horrible y engañosa para los familiares más adelante, explica Vlahos. La respuesta a la aplicación hasta ahora ha sido positiva, con usuarios muy conmovidos al volver a escuchar las voces de sus seres queridos y algunos incluso descubriendo historias de sus padres que nunca antes habían oído. Su capacidad para acercar a las familias o sacar a la luz información que no aparece en las conversaciones cotidianas puede ser muy significativa y gratificante para la gente. Este es el futuro de la tecnología del duelo. Es un deseo innato del ser humano que se manifiesta en todo, desde los artefactos antiguos hasta la arquitectura, por lo que no es de extrañar que las empresas tecnológicas busquen nuevas formas de avanzar y elevar este proceso. El año pasado, una mujer de 87 años asistió a su propio funeral en Reino Unido gracias a una startup llamada Storyfire, que de forma similar a Hereafter AI graba imágenes y audio antes de la muerte de una persona, las hace interactivas mediante el poder de la inteligencia artificial convencional y un avatar holográfico. Pero en particular, la explosión de ChatGPT, un potente chatbot creado por la OpenIA, ha acelerado el desarrollo de otra tecnología del dolor, incluida su integración en el modo vivir para siempre,
del metaverso, un proyecto de la empresa SonMeSpace, que espera crear un tú digital que pueda vivir inmortalmente dentro del metaverso, un concepto aún por definir del todo. En su forma actual, la tecnología Hereafter AI se basa estrictamente en recuperar cosas que la gente ha logrado, pero en el futuro espera utilizar un gran modelo lingüístico como ChatGPT para mejorar sus capacidades conversacionales, con la salvedad de que sigue estando restringida a la información facilitada. No podría hablar con tanta libertad sobre tantas cosas, pero también tendría unos reconocimientos limitados para no buscar información al azar en Internet. Esta tecnología tampoco se limita al duelo y la pérdida. Podría utilizarse en el presente para documentar pensamientos personales o comunicar conversaciones y secretos difíciles de los familiares fallecidos. Puede ser útil cuando la gente sigue viva. No hace falta estar muerto para que tu avatar tenga alguna utilidad, afirma Vlahos. Ahora bien, ¿es este un mecanismo de supervivencia saludable para nosotros? Si bien es cierto que estos avatares de la inteligencia artificial pueden ser beneficiosos para el proceso de duelo, proporcionando un bálsamo reconfortante durante un momento turbulento, también existe el riesgo de que nos mantengan aferrados al pasado, incapaces de avanzar y crecer. Múltiples estudios han demostrado que la búsqueda de proximidad, comportamientos dirigidos a establecer la cercanía con personas fallecidas, está relacionada con peores resultados en salud mental, explica a Euronews Next la doctora Kirsten Smith, investigadora clínica de la Universidad de Oxford. Los comportamientos de búsqueda de proximidad pueden impedir que alguien forje una nueva identidad sin la persona fallecida o que establezca nuevas relaciones significativas. También podría ser una forma de evitar la realidad de que la persona ha muerto, un factor clave para adaptarse a la pérdida, dijo. Aunque en enero Tim O'Brien, responsable de ética de Microsoft, dijo que no continuarían con la patente del software convencional que simulaba charlas con difuntos porque era demasiado perturbador, se pueden descargar directamente al móvil otros chatbots de este tipo. Por ejemplo, al alter ego del joven ruso Roman Masurenko está disponible en App Store. Después de morir de forma repentina con 32 años, su mejor amiga lo devolvió a la vida en línea. Para ello, recopiló todos los mensajes que le había enviado a ella y otros amigos comunes, con los que diseñó un programa que reproduce los patrones del discurso del joven fallecido. Solo hay que descargarlo para comenzar a chatear con él. Pero, ¿es legal que una persona resucite digitalmente a otra que se ha ido? Efren Díaz, responsable de tecnología del despacho Mas y Calvet, explica que si el fallecido no se ha opuesto antes de morir, sí cabe la vivificación mediante el uso de sus fotos en redes, videos, mensajes, etc. Sin embargo, en tales casos, las personas vinculadas al finado pueden ejercer ante las diversas redes sociales el derecho de supresión. Es decir, pueden dirigirse a Facebook, Google o YouTube para que eliminen las cuentas que tuviese abiertas. Y es que, aunque una persona fallecida no tiene derecho a la privacidad, la ley permite que sus familiares puedan acceder, rectificar o suprimir sus datos personales ante el encargado de su gestión. Por otro lado, esta idea también planea una serie de preguntas éticas y filosóficas. ¿Sería esta copia realmente la misma persona o solo una simulación? ¿Cómo se definiría la vida y la muerte en un mundo donde la muerte no es necesariamente permanente? Además, también habría cuestiones legales relacionadas con la propiedad y los derechos de esta copia y la capacidad de las personas para crear y controlar a sus resurrecciones digitales. La idea de vivir a los muertos con tecnología sigue siendo un sueño de ciencia ficción, pero la idea de preservar la memoria de una persona después de su muerte es un tema interesante para reflexionar sobre nuestra propia mortalidad y lo que significa ser humano. Actualmente se están realizando estudios sobre cómo preservar y recuperar recuerdos, así como sobre cómo crear inteligencia artificial avanzada que pueda imitar la complejidad de la mente humana. Si bien es posible que aún estemos lejos de lograr la resurrección digital, la idea sigue siendo intrigante y plantea una serie de preguntas importantes y la muerte. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin.
muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Daniel capítulo 12, versículo 4. Me gustaría nos regales un like, comparta este contenido con todos tus conocidos para que se enteren de esto. Pulsa seguir en la página si no lo has hecho para que recibas todas nuestras informaciones. Nos veremos en la próxima. Dios te bendiga. No cabe duda de que el hombre, en todos los tiempos de su dispensación, de su existencia, el ser humano, el hombre, siempre ha tratado de comunicarse con el más allá, de comunicarse con algún ser que ha conocido durante la existencia y ese ser murió y luego este hombre ha querido seguir entablando comunicación con el ya fallecido o con la persona que partió de esta vida, de este mundo, de esta tierra. Sin embargo, todos esos intereses que el hombre ha tenido por resucitar a los muertos, por comunicación, seguirse comunicando con los fallecidos, y como el contenido que este video ahora nos está arrojando información de lo que del avance que la tecnología, la ciencia está teniendo. No obstante, Dios tiene una alta palabra, una alta reacción sobre los intentos que el hombre siempre ha tenido en su haber para procurar devolver a la vida a las personas o querer tener interés en volver a la vida a las personas. Hubo un rey en Israel que quiso traer a la vida a un profeta ya fallecido, el profeta Samuel. Samuel era el nombre de este profeta y Samuel había ya coronado su carrera de existencia en esta vida, mas sin embargo Saúl, el rey de Israel, en su necesidad de que el Dios del cielo, el Dios de Israel, volviera como a dirigir los pasos del rey Saúl, a volverle a estar Dios con Saúl, en su interés Saúl en querer que un profeta le siguiera dando las directrices de Dios, porque Samuel lógicamente ya no se encontraba en el reinado de Saúl porque ya había fallecido. Sin embargo, la interesa del rey Saúl por querer seguir escuchando las directrices de Dios a través de un siervo de Dios, se fue a consultar a una adivina, se fue a consultar a una bruja, se fue a consultar a lo prohibido por Dios. Entonces Saúl, dice aquí la Biblia, en Primera de Samuel, lo vamos a leer, capítulo número 28 y versículo número 11, dice en el versículo número, gloria al Señor, número 7, dice la Biblia, o número 8, perdón, y dice la Biblia, que Saúl se disfrazó para poder ir a entrevistarse con la bruja, con la adivina. Se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo: he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le dijo: por Jehová. Entonces Saúl le juró por Jehová, diciendo: vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. Versículo 11 dice: la mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. Note
de este interés que el hombre siempre ha tenido porque su ser querido o sobre aquel personaje que tanto bien le hizo a la vida de él mientras aquel personaje vivía. Note usted, en el caso del rey Saúl, note usted cómo el interés del rey Saúl, en querer seguir siendo como dirigido, siendo como, sí, aconsejado, no por la voz del siervo de Dios, sino más bien por el mensaje de Dios en labios del siervo de Dios, que en ese caso era Samuel. Lo quiso revivir Saúl, lo quiso traer una vez más a la vida, y a consecuencia de ello, aquella mujer que tenía espíritu de adivinación, que tenía espíritu de adivinación, que no era lo correcto, sino que ahí se estaba jugando la vida a aquella mujer por tener espíritu inmundo, espíritu de adivinación, lo que era prohibido por Dios, lo que estaba prohibido, porque todos los encantadores, todos los adivinos, todos los que consultaban otras fuentes que no fuera la fuente de Dios, tenían que ser exterminados, tenían que ser erradicados de la tierra, porque así era la ordenanza de Dios, porque Dios no comparte su gloria con ningún ser creado por el mismo Dios. Es decir, Dios es muy celoso en ese aspecto. Dios es muy celoso. En todos los tiempos Dios ha recalcado, ha dicho que Él no comparte su gloria con nadie. Entonces, siempre ha habido como consultores, siempre ha habido como evocadores que consultan la muerte, que consultan esas situaciones donde los hombres llegan a consultar a los brujos, llegan a consultar a los espiritistas, de tal forma de obtener alguna clase de bien, de tal forma de obtener a un favor del más allá. Pero Dios se opone a todo ello. Y Saúl sabía a lo que se estaba ateniendo. Saúl sabía lo que estaba acarreándose para él y para aquella mujer. Por eso el temor que aquella mujer le sobrevino, porque la mujer sabía que estaba en una situación de creando rivalidad contra el Dios del cielo, creando juicio con el Dios del cielo. Y la mujer temía por su vida. Y al descubrir que aquel que se había disfrazado era el rey, le sobrevino un gran temor, dice aquí la escritura, y temió por la vida de ella. Mas Saúl, los versículos que hemos leído, acá se nos habla de que Saúl le juró por Dios, por Jehová, que ella no iba a morir. Es decir, de que todo ello a Saúl le vino mal y más mal que lo que ya Saúl había alcanzado por Dios. Es decir, de que a Saúl le estaba yendo mal y más mal que nunca, porque Dios lo había levantado como ungido, pero Saúl le había desobedecido y ya el Señor se había apartado de Saúl y por ende ya no recibía directrices Saúl de parte de Dios. Y eso es cuando el hombre de Dios se aparta por ir en pos de lo desagradable, por ir en pos de lo que a Dios no le agrada, por ir en pos el hombre de aquello que sirve de iniquidad, por ir en pos al hombre de lo que sirve de tropiezo y de lo que rompe la comunión que este hombre tenía con Dios. Es allí cuando Dios se aparta del ungido, es allí cuando Dios se aparta del varón que antes era un varón de Dios. Saúl era el rey que Dios había levantado para gobernar
con sabiduría al pueblo de Israel, pero Saúl cayó en desobediencia y por ende Dios se había apartado del rey Saúl y el reinado se lo había dado aún a su prójimo semejante a él llamado David. David reemplazó a Saúl porque Saúl había incurrido en la desobediencia. Saúl había incurrido en la falta grave de ya no obedecer, ya no escuchar la voz de Dios. Y ahora, cuando ya quería escuchar la voz de Dios, ya en definitiva, ya no había tales para seguir escuchando la voz de Dios. Ya no habían medios para seguir escuchando la voz de Dios. Y el único medio por el cual Saúl podía seguir escuchando el consejo, la voz de Dios, era el profeta Samuel. Pero Samuel ya no estaba en el reinado de Saúl. El reinado de Saúl había sido quebrado por la desobediencia y Dios se había apartado del rey Saúl y Samuel se había ido del reinado de Saúl. Es decir, de que Saúl se encontraba solo, se encontraba fracasado, se encontraba en una situación de problemas Saúl y atrayendo más problemas porque se estaba yendo a consultar por los medios erróneos, por los medios equivocados, por los medios de la adivinación, lo que hace que Dios de Israel se llene de ira más contra el rey Saúl. Y las consecuencias de ello venía inmediatamente. Las consecuencias de consultar otras fuentes que no son la fuente de Dios, tarde o temprano al hombre le viene algo peor de lo que ya el hombre está viviendo. Saúl lo sabía y Saúl corrió el riesgo porque en verdad necesitaba ganar la guerra, necesitaba seguir ganando la batalla contra los filisteos y contra aquellos que se levantaban contra Israel, pero más sin embargo, ya Saúl no podía hacer nada, porque la mano divina se había apartado de él y ya todo medio correcto ya no estaba asistiéndole al rey Saúl, porque ya Dios le había dado el reinado de Israel a otro hombre, a alguien que en verdad tenía el corazón conforme a el de Dios y era David. Y esas fueron las palabras que escuchó Saúl cuando aquella bruja, aquella divina, hizo venir en la suposición que fue Samuel el que se presentó ante Saúl. Y las palabras que Saúl escuchó fue eso mismo, que el reinado Dios, Jehová Dios, ya se lo había dado a otro que era mejor que Saúl, y David era su nombre, el mismo que la divina le hizo venir, que naturalmente no fue Samuel, sino que fue un demonio el que se le presentó a Saúl, aunque Saúl, cuando le preguntó por las características físicas de qué era lo que la bruja estaba viendo en la visión, la bruja le dijo, porque Saúl le preguntó, ¿qué miras? ¿Cuál es el aspecto de esos dioses que tú miras? La bruja le dijo, yo veo a un anciano que viene caminando. Entonces Saúl, dice aquí la escritura, entendió que era Samuel. Mas sin embargo, note usted que no fue Samuel el que la bruja hizo revivir, sino que fue un demonio que se le presentó al rey Saúl, puesto de que Dios no iba a estar avalando tal situación de resucitar o de traer en vida a alguien que ya estaba muerto. Para los fines de alguien que ya está en desobediencia, el Señor no comulga con nada de lo que pueda ensuciar su propósito y
su palabra. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Dios ha establecido que el hombre muera una sola vez y de allí el juicio, entonces ese decreto Dios no lo va a cambiar. Dios lo sigue estableciendo así y nada lo puede cambiar. Así que lo que se le presentó al rey Saúl fue un demonio y no fue Samuel. Porque las consecuencias, amado lector, amado televidente, amado cristiano, amado creyente, amigo que está escuchando y está viendo este video, las consecuencias de apartarse de Dios son drásticas, son duras, son tristes, porque ya Dios no le va a hablar a usted por ningún medio cuando usted le da la espalda al Señor. Lastimosamente y tristemente, a usted otras voces le van a estar hablando al corazón, pero no van a ser las voces correctas y no van a ser los medios correctos, sino que va a ser el enemigo que le va a estar hablando a su vida. Dios tenga misericordia, porque mientras en nosotros esté la vida y en nosotros esté la vida de Dios y en nosotros esté la obediencia con nosotros, entonces todos los medios van a estar disponibles para que por medio de esos medios el mensaje de Dios siga llegando a nuestro corazón. Y el contenido que hoy hemos leído, que hemos escuchado por medio de este video, de este asunto, de lo que ahora se nos viene en este siglo XXI, lo que al hombre se está empecinando y lo que Dios en cierta manera le está permitiendo al hombre a través de la ciencia y la tecnología poder estar alcanzando. Dios tiene un límite a donde el hombre va a llegar, pero ese límite al hombre le va a producir consecuencias fatales, consecuencias muy duras, de las cuales Dios le va a exigir cuentas al hombre que se llena la cabeza de orgullo, se llena la cabeza de orgullo y de altivez en decir que Él es grande, que Él tiene mucho, pero el hombre, por más que quiera hacerse grande, tiene un límite a donde Dios ya le fijó, donde va a llegar con todo su conocimiento. No hay conocimiento, sino más bien el conocimiento que Dios le da a la vida del hombre. Satán, que el Señor lo reprende en esta tarde, siempre ha querido imitar todo lo que Dios hace. Si Dios resucita a los muertos, también Satán quiere hacer lo mismo. Si Dios hace esto y hace lo otro, también el enemigo quiere hacer lo mismo. No estamos lejos, es del libro sagrado, allá cuando Dios quiso liberar a su pueblo de Israel en manos del faraón, del reinado del faraón, que Dios quiso sacar de Egipto a Israel. Faraón se interpuso, Faraón se oponía a que Israel no saliera de la esclavitud. Y dice la Biblia, y usted ya conoce la historia, que Dios levantó a un hombre, a un profeta siempre, llamado Moisés, quien fue el caudillo, que fue el que sacó en victoria de las manos de Faraón al pueblo hebreo. Pero dice la Biblia que antes de sacar Dios a Israel por mano de Moisés, Faraón se oponía, y Faraón hizo uso de los adivinos, de los encantadores que éste tenía a su alrededor. Y dice la Biblia que cuando se presentó Moisés ante